Una vez más les traemos esta genial obra del talentoso Goten Kun, en la cual seguimos las andanzas de un terrícola con sangre mixta entre Tríclope y Saiyajin llamado Tambo. Todo esto ocurrido 321 años después del final de Z. El pequeño protagonista de la historia por fin acaba de descubrir lo que habría ocurrido con su madre. Su propio padre, el señor Koshihikari, la había desvivido para que no se interpusiera en sus ambiciones. Esto de ser el nuevo rey del mundo. Luego de la traición de Misa, Tambo, Buyon y Orso quedaron a merced de este villano y sus secuaces. Uno de ellos, el demonio llamado Doryo, incluso encerró al monstruo Buyon utilizando el antiguo hechizo de Babidi, tras lo cual Tambo se enfrascó en una brutal pelea con su progenitor para así vengar a su madre. ¿Qué pasará en este nuevo capítulo? Como siempre les dejamos los links del autor para que vayan a seguirlo en sus redes y mostrar su apoyo. Esta obra en particular además se publica en la página oficial de Dragon Ball Multiverse. Y ahora sí, aquí les traemos este nuevo capítulo. Tambo embistió furiosamente contra su padre con una patada voladora, pero este la bloqueó sin problemas utilizando el dorso de su mano izquierda. Y a continuación intentó contraatacar con un codazo, el cual fue a su vez evitado por el pequeño, quien consiguió contestar con un impacto limpio en su rostro. Luego de ese intercambio, Koshihikari felicitó a su hijo con orgullo, diciéndole que sus movimientos eran muy fluidos y que usaba a la perfección sus tres ojos. Ante aquellos halagos, Tambo gritó que dejara de llamarlo hijo con lágrimas en los ojos, pues él nunca lo consideraría como padre. Y al declarar esto, el pequeño retomó su asalto inundado por una ira ciega. Koshihikari intentó defenderse lanzando un izquierdazo contra el joven, pero en su lugar solo golpeó una imagen residual. Enseguida, Tambo procedió a embestirlo por la espalda, pero esta vez fue su padre quien utilizó la técnica de multiimágenes, haciendo que el joven solo impactase al aire, para a continuación conectar un tremebundo izquierdazo lanzando al suelo al joven peleador. En ese momento, Koshihikari explicó que conocía a la perfección aquella técnica, pues la madre de Tambo le había enseñado todo lo que sabía. De hecho, ella había sido su maestra, y así es como la había conocido en primer lugar. Pero además, él había tenido muchos otros maestros, y uno en particular le había enseñado muchas técnicas interesantes. Al decir aquello, el Tríclope se elevó en el aire demostrando que conocía la técnica de volar de la escuela de la grulla, y desde el aire el padre le aseguró a su hijo que ahora conocería toda la extensión de sus poderes. Tras decir aquello, Koshihikari disparó un Dodonpa sobre Tambo. El muchachito vio llegar la descarga anaranjada y alcanzó a esquivarlo justo a tiempo. Sin embargo, el adulto aprovechó la apertura y lo asedió asentándole un potentísimo golpe. A lo lejos, Orso veía los estruendos de la pelea de su amigo. Frente a él, su oponente le advirtió que mejor se concentrara en su propia pelea, pues lamentablemente el señor Koshihikari tenía que eliminar a su hijo legítimo. A ellos no les gustaba matar gente, pero para ascender a ser rey del mundo, su jefe no podía tener un vástago no reconocido. Todo lo que hacía era por el bien de la humanidad, intentaba explicar Doryo, para quien era imperativo que su líder se convirtiera en el monarca de la tierra y llevara a los pueblos del mundo por la senda de la prosperidad. Orso le aseguró que estaban enfermos y que eran unos dementes, tras lo cual el demonio respondió diciendo que él también debía morir, pues ya sabía demasiado. Pues ¿para qué le cuentas? Así el pelilargo atacó a hipervelocidad, incrustando un brutal golpe en el estómago del campeón mundial. Este mismo perdió el aire por unos segundos, pero enseguida se recuperó contraatacando rápidamente y alcanzando a su oponente con un codazo en la mejilla para seguidamente asediarlo con un rodillazo en el mentón. Ambos guerreros pronto estuvieron trenzados, impactando potentes patadas el uno contra el otro. Finalmente Orso mostró ser un poco superior y desestabilizó a su oponente con un bestial izquierdazo. El humano aseguró que podría seguir así todo el día, ante lo cual el demonio procedió a felicitarlo por su increíble fuerza y habilidad. Por su parte, Orso también comentó que hacía mucho tiempo que no encontraba a alguien tan poderoso como Doryo. El lacayo de Koshihikari mencionó entonces que el campeón sería muy bienvenido en sus filas, donde su increíble fortaleza y destreza serían más que valoradas. Asqueado por el ofrecimiento, el humano le respondió que jamás se uniría a seres tan viles como ellos. Este mismo distaba mucho de ser un buen tipo y se enorgullecía de ser un lobo solitario. Sin embargo, su encuentro con Tambo lo había cambiado. Sin darse cuenta, se había ido encariñando con el pequeño, y ahora pensaba ayudarlo y protegerlo hasta el final. Por esto mismo se aseguraría de liquidarlo a él y a su jefe. Orso no iba a abandonar a su amigo. No muy lejos de allí, Misa continuaba su viaje distanciándose del lugar de la batalla,
pero un sentimiento de culpa le apretaba el pecho y no la dejaba tranquila. Por fin detuvo su marcha y se quedó pensativa durante unos momentos. ¡Qué molestia!, musitó luego de un rato frunciendo el ceño. De vuelta al campo de batalla, el poderoso demonio instaba a Orso a utilizar su técnica especial. Misa les había informado todo sobre ellos, y sabía de su ataque Bakuhatsu, el cual consistía en una enorme descarga de energía. Si el humano quería darse prisa antes de que su señor eliminara a Tambo, entonces debía jugarse el todo por el todo e intentar derrotarlo con ella. Orso sonrió ferozmente y le dijo a Dorio que haría lo que él quería. A continuación comenzó a concentrar su ki en sus brazos y las palmas de sus manos, listo para disparar su terrible descarga. Por su parte, el demonio hizo lo propio, alzando sus brazos al cielo y comenzando a cargar su propio ataque de energía. Y así, segundos más tarde, ambos lanzaron todo lo que tenían el uno sobre el otro. ¡Un Bakuhatsu!, gritó Orso. ¡Inazuma!, respondió Dorio también a viva voz. Las ráfagas de plasma chocaron la una contra la otra, lanzando potentes destellos y haciendo temblar el campo de batalla. En la distancia, Koshihikari vio cómo los ataques estallaban en una brutal nube de polvo y luz. Era evidente que el lacayo había utilizado todos sus poderes. Furioso ante su padre, Tambo le ordenó que detuviera aquello y que dejara de lastimar a su amigo. Él les haría pagar por todo el daño que había causado. Su padre miró al pequeño impasible y le contestó que su destino ya estaba sellado. Tras el titánico choque de las técnicas, Orso y Dorio emergieron de entre la nube de polvo con sus ropas rasgadas y jadeando. Sus cuerpos estaban llenos de quemaduras y raspones, pero ninguno de los dos había caído. El humano acotó que era la primera vez que un oponente lo había llevado hasta esos límites, ante lo cual el pelilargo contestó que para él era exactamente lo mismo. En ese momento sonó una voz a sus espaldas, mofándose del escándalo que estaban ocasionando. Se trataba de Misa, la cual había regresado comentando que los había dejado menos de 10 minutos, y el sitio parecía ya ser un campo de guerra. Dorio preguntó sorprendido por qué la adolescente había regresado, mientras Orso la amenazó con darle una paliza una vez que terminara con su rival. La chica rió divertida ante la amenaza y comentó que entonces mejor peleaba a su lado para no ser apalizada. La súbita revelación de la ladrona sorprendió a los dos contrincantes y el demonio preguntó si acaso pensaba traicionar al señor Koshihikari, ante lo cual Misa afirmó que no le debía nada a ese tipo y que ella no era uno de sus lamebotas. Ella era libre y ya se había cansado de seguir órdenes. Al escucharla, Orso le reprendió por ser una arpía tan traicionera. Él había hecho bien en no confiar nunca en ella. Misa preguntó dolida si acaso él nunca se había equivocado. Era cierto que ella no debería haberlos engañado, después de todo Tambo no se merecía aquello. Por eso ahora estaba allí para enmendar sus errores. Entre los dos podían liquidar fácilmente a Dorio e ir al rescate de su amigo. Al escucharla, Orso le dijo que si en verdad quería ayudarlos, lo dejaría terminar con aquel combate. Ella pudiera salvar a Tambo cuanto antes y matar a su padre si acaso era lo que hacía falta hacer para terminar con todo aquello. Pero si ella volvía a traicionarlos y lastimar nuevamente los sentimientos del pequeño, entonces este mismo se encargaría de eliminarla. Al escuchar aquello, Misa sonrió con algo de preocupación, pues sabía que el campeón mundial no bromeaba y que realmente la mataría si volvía a jugárselas. De inmediato, la ladrona salió corriendo en el auxilio del niño, mientras le decía a Orso que más le valía terminar rápido con eso y unírseles cuanto antes. Y así, mientras la muchacha corría a toda velocidad en el auxilio de Tambo, una figura apareció sobre una colina. Se trataba de otro secuaz de Koshihikari. Sin casi detener su carrera, Misa embistió a toda velocidad contra el sirviente, cargando un potentísimo puñetazo. La impulsibilidad del adolescente sorprendió a su enemigo y pronto la muchacha estaba descargando golpe tras golpe sobre este. Aún así, pronto el rubio consiguió reponerse y demostró ser un combatiente experto, incrustándole un potente rodillazo a la ladrona y haciendo que ésta perdiera el equilibrio. A continuación, el sirviente de Koshihikari continuó su asedio lanzando un Dodonpa para sentenciar el combate. Sin embargo, pronto Misa pudo reponerse y extendió sus palmas frente a este ataque para detener el disparo. Este mismo conectó con las palmas de la muchacha, estallando en un fulgor anaranjado, pero la ladrona había conseguido detenerlo. El tipo la contempló absorto, revelando sorpresa de que hubiese conseguido detener su técnica. Ante esto, Misa le aseguró que ese ataque era bastante interesante, pero ella era mucho más dura que eso. El otro sonrió divertido al escuchar aquella declaración y le aseguró que su líder le había enseñado otra técnica con la cual podría vencerla. Un poco más allá, Tambo y su padre continuaban enzarzados en su brutal combate.
intercambiando golpes a toda velocidad. Por fin el pequeño pareció aventajar al adulto y consiguió estamparle un potente derechazo para a continuación propinarle una bestial patada que lo sacó volando de allí. No obstante, Koshihikari consiguió caer de pie maldiciendo el atrevimiento de su hijo. Pero este mismo estaba hecho toda una furia y temblaba de pies a cabeza por todo el rencor que sentía hacia el asesino de su madre. Sin dejar de arremeter contra su progenitor, Tambo pidió prestada la técnica de su amigo, al tiempo que extendía sus brazos y ante sí utilizaba el movimiento de Orso, el Bakuhatsu. El terrible disparo salió directamente hacia Koshihikari, y esta apenas alcanzó a cubrirse cruzando sus brazos ante sí para quedar envuelto en la brutal explosión. Tras el ataque, Tambo miró jadeante la nube de polvo y comentando que ese disparo le había drenado todas sus energías. Hey, eso nunca funciona. Un instante más tarde vio sorprendido cómo su padre emergía del polvo con bastantes heridas pero todavía con vida. Por su parte, Koshihikari reconoció que no podía confiarse y que debía ir al 100% para con su hijo. Sin perder ni un segundo más, corrió a toda velocidad contra el pequeño y le estampó un brutal embate sin que éste siquiera atinara a defenderse. Tambo cayó al borde de sus fuerzas y su padre saltó sobre él colisionándole un inmisericordiable puñetazo, haciendo saltar la esencia del cuerpo del pequeño. Tras los inclementes ataques, este mismo agonizaba ya en el suelo y sin fuerza, suplicándole piedad a su padre. Pero este le contestó que cuánto era 5 por 7. No es cierto. Pero este le contestó que ya era muy tarde para eso. Desde el momento en que le había asesinado a su madre ya no había retorno, y debía convertirse en el rey del mundo y llevaría a la humanidad a una nueva era de oro, y al planeta Tierra a ser una potencia planetaria. Y por eso mismo la existencia de su hijo ilegítimo era un problema en su ascenso al poder. Así que no había otra opción para cumplir su objetivo. Tambo debía morir. Mientras explicaba todo esto y la luna llena salía hacia las espaldas del terrible guerrero, el pequeño boca arriba miraba al cielo y pronto fue bañado en la luz del satélite terrestre. El pequeño tríclope con sangre de Saiyajin posó sus ojos en la luna y su cola comenzó a temblar de a poco. Momentos más tarde este se puso de pie sorprendiendo a su padre, y pronto su cuerpo comenzó a crecer desgarrando sus propias ropas y cubriendo de un oscuro pelaje todo su cuerpo, mientras sus ojos se tornaban rojos y sus dientes se transformaban en afilados colmillos. Y así Tambo pronto comenzó a crecer desmedidamente, convirtiéndose en una terrible bestia, de una forma incontrolable ante la vista de Koshihikari. Un aterrador Osaru de 3 ojos acababa de aparecer. ¿Qué pasará a continuación? Lo veremos pronto en el siguiente capítulo de 321 años después de Z.